En exclusiva para la Radioactiva, la palabra de Rubén Mañano. Hola. Hola, Octavio. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Todo bien, ante todo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y bienvenido a la Radioactiva. Bueno, no, por nada. La verdad, un privilegio. He estado teniendo de acá para allá, pero bueno, me han tenido mal. Era encontrar un hueco, se me ha sido complicado estos días, pero bueno, acá estamos. Buena hora. Tal cual. Buena hora. Así que no es poca cosa que estés hablando con la Radioactiva. La verdad que es un privilegio que me estoy dando tanto a nivel de programa como a nivel personal. Bueno, espero que sirva. Eso no importa. Seguro que sí. Así que si me permitís, hago una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y arranco con las preguntas. ¿Cómo no? Bien, les cuento a todos que el invitado del día de hoy es el señor Rubén Mañano. Él es un profesor de educación física, exjugador y director técnico de básquet argentino. Así que Rubén, cuando quieras arranco con las preguntas. Sí, hola, cuando quieras. Bien, ¿cuándo fue que empezaste a relacionarte con el básquet? Es curioso, un poco curiosa la respuesta porque yo digo que el básquetbol está un poco en mi ADN, porque mi papá jugó básquetbol, mi mamá jugó básquetbol, unas tías jugaban básquetbol, pero curiosamente yo en toda mi niñez, prácticamente toda mi niñez jugué al fútbol. Y a chance, por donde vivía, yo vivía en el centro de Coro, no tenía chance en la época de que me llevaran a jugar a algún club y todo esto, ¿no? Pero ni bien tuve la posibilidad ya hacia los 13 años, ya empecé a vivir en otro barrio, nos cambiamos de casa con la familia y que me permitía acceder a un club, y ahí ya tomé más contacto con la disciplina y bueno, y ahí empezó un poco más el placer, ¿no? De entrenarlo, de jugar, va más que entrenarlo, jugar básquetbol. O sea, al principio querías ser futbolista. No es que quería ser futbolista, más me propusieron de ir a jugar a clubes y todo. No, cuando hablo de jugar al fútbol es meramente potrero, meramente potrero. Así que no. Pero bueno, bienvenido sea, o sea, yo siempre digo, el chico que puede tener la posibilidad de hacer algún deporte, más de que sea básquetbol u otro, bienvenido sea. Totalmente. Y justamente hablando como a nivel entrenador, uno te nombra y ya es como indudable dos cosas: el saltito en Atenas cuando se le gana a Serbia con el doble agónico de Manu, y la medalla de oro, que fue el broche de oro de todo ese juego olímpico. Entonces, ¿qué significa para vos, ya sea como entrenador, como persona, como amante del deporte, haber ganado una medalla de oro en un juego olímpico? Bueno, es una cosa, creo que es una cosa épica, realmente. Es un momento para reflexionar, ¿viste? De los límites que a veces nos ponemos las personas, en este caso los equipos, los supuestos límites. O sea, siempre alentar que la posibilidad puede estar, porque a otra hora era inviable, impensado que Argentina pudiera tener una medalla de oro en básquetbol fundamentalmente, ¿no? Sin embargo se dio así. O sea, tiene que ver también con las emociones, con las sensaciones, sentimientos. Yo me siento extremadamente orgulloso, a pesar de que la magnitud de la conquista un poco, tal vez, la he comenzado a percibir ahora, ¿no? Posterior a los años, porque seguí sumergido en un ambiente, viste, muy acelerado, que no me permitía un poco analizarlo. Ahora, sentándome frente al televisor, viendo los Juegos
Olímpicos y todo esto, le comentaba a mi esposa, y pensar que uno estuvo ahí, ¿no? Así que es una cosa que para mí es extremadamente grata, y porque sé también del efecto multiplicador que tuvo eso en su momento para todos aquellos niños y jóvenes que quisieran practicar básquetbol. Fue una fuente de inspiración, una vitrina muy interesante para el básquetbol. Seguro, y como te decía, ¿no? La imagen de viéndote dar la vuelta alrededor de la cancha después de ganarle a Serbia, ¿no? Con lo que había llegado a hacer esa final del 2002 que no se dio, ahí nomás, fue como una especie de revancha a nivel generacional para todos esos jugadores, también para vos como entrenador, tu cuerpo técnico, pero ese partido yo creo que, por más que fue el partido donde uno decía, este equipo va a dar que hablar quizás en ese juego olímpico o en los años siguientes, pero cuando se gana así sobre el final, por un punto de diferencia, yo creo que se disfruta el doble. Hay como decís vos, hay una secuencia de variables, hay una incubación de 2 años, desde aquel partido en Indianápolis hasta otro de los elementos es justamente el primer partido del Juego Olímpico, nos toca contra quien nos había un poco arrebatado el título mundial, ¿no? Qué curiosidad. Otra variante fue el tenor del partido, realmente un partido durísimo, donde Serbia prácticamente estuvo en el marcador casi hasta el último minuto, hasta segundos. Sin embargo, bueno, este hecho magistral que hicieron estos jugadores nos permiten haber disfrutado, e incluso me incluyo yo, ¿no? Uh-huh. De la manera que lo hice, ¿no? Incluso impensada también. Sí, totalmente. Y justamente hablando de la cantidad de jugadores que entrenaste, solamente me voy a situar en la selección argentina porque sé que estuviste por Brasil, también equipos de Argentina en sí, de la Liga Nacional, también estuviste dirigiendo a la selección de Uruguay, pero vamos a hablar solamente de Argentina para no quedar mal con todo el resto. Sabiendo que dirigiste a una generación, como te dije, que marcó la vida de muchos de los que les gusta el básquet, y capaz a los que no les gustaba les empezó a gustar simplemente por el hecho de ver a un Ginóbili, a un Oberto, Nocioni, Delfino, Prigioni, Sánchez, bueno, en fin, no voy a nombrar uno por uno porque no me acuerdo el plantel entero, sinceramente. Te quería preguntar, ¿cuál fue el jugador que más te sorprendió por lo que hacía dentro de una cancha? Quizás Manu, porque decís todo lo que logró en la NBA, obviamente que es en base a lo que él demostró en su carrera. Quizás había otro que te sorprendía por otra cualidad. No sé, si abarcamos el espectro de jugadores que me ha tocado dirigir, uh-huh. Creo que indudablemente que Ginóbili es uno de los jugadores que más me ha sorprendido. Bueno, no voy a decir absolutamente nada nuevo que se haya dicho, ¿no? Es un jugador con un talento increíble, un jugador que entiende básquetbol, sabe jugarlo, es más, por eso llegó a donde llegó, indudablemente. Otro jugador también que he tenido la posibilidad de tenerlo de cerca, que también me pareció un tremendo jugador. Los jugadores que estuve acá en Córdoba, en Atenas de Córdoba, llamémosle Marcelo Milanesio, uh-huh. Campana, por ejemplo, el Pichi Campana también, un talento increíble, ¿no? Son jugadores que marcaban una diferencia. Y sí, la verdad que yo te digo, yo me llamo silencio más allá de que no me gusta interrumpir. Es lógico también de escuchar la respuesta del entrevistado, así como cada uno de los que pasa por la radioactiva. Y yo te digo la verdad, la altura no me da para el básquet, te voy a ser sincero. Yo me siento una especie de Campazzo con 10 centímetros menos, porque él es un poquito más alto, pero creo que me las defiendo igual que él. ¿Perdón? ¿Cómo? Sí.
¿Qué me preguntaste de qué? No, yo te decía que viste que muchas veces uno habla del básquet y ve jugadores de 2 metros, de casi 2 metros, de repente uno de 1,90 m, 1,98 m. Yo te decía que en mi caso yo, por ejemplo, debo ser como Campazzo, pero un poquito más bajo. No soy un eximio jugador, quizás él lo sea, pero me las defiendo. O sea, no soy parte de esos que decís, sí o sí tendría que jugar al básquet. Bueno, o sea, la pregunta va apuntada un poco a la estatura, ¿me decís? No. Claro, sí, si crees que la altura es algo fundamental hoy en día para ser un buen jugador de básquet, ¿o no es así? Y la altura tiene que ver, por una cuestión incluso lógica, ¿no? Uh-huh. Te pone muy cerca del cesto, pero tampoco es determinante. Es importante, pero no determinante. Sobre todo en alguna posición, por ejemplo, vos lo mencionaste, Campazzo, en alguna posición que es la de conductor, la de base, de playmaker, como quieras llamarle, donde no se necesita tanta envergadura, pero realmente la gente que tiene mayor envergadura tiene muchísimas más tal vez condiciones para poder llegar, más facilidades, por toda una cuestión incluso imagínate, de campo visual, ¿no? De palanca y todo eso, pero repito, no es determinante. Bien, así que me puedo quedar tranquilo que por más que no me estoy dedicando al básquet, si me hubiese querido dedicar quizás me iba bien. Muy bien. Te entiendo, Fede, muy bien. Obviamente, un poco de ego hay que tener, ¿verdad? Pero bueno, buena hora. Y justamente hablando de vos como entrenador, como persona en sí, sé que formás parte del Salón de la Fama de la FIBA. Quería preguntarte qué significa para vos. Tremenda distinción, porque no todos los entrenadores de básquet forman parte de un sector tan privilegiado. Bueno, indudablemente vamos a retomar la palabra, vamos a retomar la distinción esta, ¿no? Que tiene que ver con el orgullo que uno siente por estar inmerso dentro y al lado de tanta luminaria, de tanta gente que ha hecho cosas maravillosas en el básquet. Así que son placeres, bueno, que uno está disfrutando ahora, ¿no? Esta nominación realmente como digo, es otra gran caricia a mi persona, ¿no? Pero sobre todo un poco tiene mucho que ver lo que te voy a decir, un poco una gran caricia a la trayectoria, básicamente, porque sin esa trayectoria difícilmente podríamos ingresar al Salón de la Fama. O sea, un agradecido, realmente un agradecido. Tal cual. Y si nos situamos a nivel sudamericano, hoy en día vemos que el básquet en Sudamérica quizás está en un momento de transición, creo que esa es la palabra. Quería preguntarte en qué aspectos debería mejorar el básquet en Sudamérica como para que sea quizás más competitivo, porque uno ve lo que fue este último Juego Olímpico y no vio muchos países de Sudamérica, te diría. Entonces, ¿qué considerás que debe tener el básquet de Sudamérica como para que decís, bueno, quizás en vez de un país que lo represente en un Juego Olímpico o en un Mundial, haya 2 países, por ejemplo, o más? Yo creo que la reflexión es hay que hacer una gran reflexión al respecto. Uh-huh. No, el básquetbol no es ajeno, ninguna disciplina deportiva es ajeno a lo que vive la sociedad hoy, en absoluto. Todos los coletazos que se están viviendo y que se han vivido afecta en todos los aspectos a una familia, a un integrante de familia, a un niño que juega o que no puede jugar por diferentes razones. Hoy un niño mandarlo a un club a jugar básquetbol, te diría que es un presupuesto para una familia tipo bastante importante, por ejemplo. Uh-huh. O
no se accede tan fácilmente a jugar básquetbol. Pero creo que el análisis que habría que hacer es mucho más importante. Comentaba un medio anoche, porque me hablan de la presea, de las medallas y todo esto, cuando en realidad lo que hay que evaluar es cuáles son las cantidades de atletas que llevó Argentina, en este caso, al Juego Olímpico. Seguro. Una reducida cantidad de atletas por no haber podido dar las marcas, por no haber clasificado, por no haber. O sea, esa base de atletas te da las posibilidades, indudablemente, alguna chance de obtener alguna medalla. Pero, a ver, hay que diferenciar, vos me hablaste de toda América, de Sudamérica, Latinoamérica dijiste. Vamos a centrarnos en Sudamérica, que el único participante que hubo fue Brasil, que ganó un repechaje, porque la clasificación primaria la había perdido también. Argentina tiene una curiosidad: la estructura en el deporte sostenida, te diría en un 90 o más por ciento sostenida por el club barrio, ¿sí? Es la que te permite y es la que nos permite soñar con alguna chance, en este caso en una competencia madre como es el Juego Olímpico. Pero creo que estamos un poco acéfalo a lo que sería el pilar inmediato que habría que tratar, que es la educación, ¿no? La educación física, sin lugar a duda, es una herramienta importantísima para que nuestros niños, nuestros jóvenes, puedan hacerse de las armas, de las herramientas para poder practicar el deporte que ellos decidan, ¿sí? Si es por el deporte, ¿no? Puede ser herramientas que tengan que ver con el arte, por la música, por lo que sea, pero en definitiva educación. Creo que hay uno de los pilares importantísimos que había que tratar, ¿no? Y deja de pensar que el club va a sostener a lo que es el deporte en sí para siempre. Los clubes, los dirigentes de los clubes son verdaderos Quijotes, ¿no? Que trabajan para poder abrir las puertas del club, para sostener al club. Se están viviendo tiempos bastante curiosos, ¿no? Donde los clubes están afectados en espacios, en tiempos y todo eso, y necesitamos rueda de auxilio para eso. Tal cual. Así que justamente te saca un poco del contexto de la pregunta esta, y ya indudablemente a la manera de hablar, ya uno escuchándote quizás en la nota con algún colega o en la televisión, o mismo ahora que hablas con la radioactiva, la tonada cordobesa es impresionante, que es como una marca registrada, ¿viste? Entonces quería preguntarte, ¿qué es lo que te identifica más como cordobés quizás? ¿La tonada, el cuarteto o el fernet? ¿Tenés alguna de esas tres que decís, pasan los años y por más que vayas a distintos países, la tonada sigue? ¿De repente te gusta el cuarteto como música, por más que quizás la escuches más o menos? ¿O el fernet, viste, que es como el ADN de los cordobeses, más o menos? La tonada yo no me doy cuenta, la verdad, uno no se da cuenta que está arrastrando algo, ¿no? Es más, en algunos lugares que he ido me dicen, no se te nota la tonada cordobesa, pero se ve que ya este tiempo de ocio que he tenido este último año, muy arraigado ya a Córdoba, he hecho un curso acelerado de recuperación de tonada, ¿viste? Y en buena hora, no niego mi tonada en absoluto. Aparte si tiene que salir, que salga, no hay inconveniente. Tal cual, sí. En cuanto a las variables que vos me decías, es básicamente yo te voy a agregar tal vez algo que me hace muy cordobés. A mí me gusta
vacacionar en la Sierra de Córdoba, Qué en un lindo. lugar muy puntual, Uh-huh. que yo digo es el lugar en el mundo para mí, que es Nono, Ajá. para la sierra. Por ejemplo, eso me identifica como muy, muy cordobés. Y por ahí sí, vos asado un 2080 del Fernet. Bien. Sí. No digamos las marcas porque no me auspician, Rubén, te aviso. No, solamente el título, el nombre del licor, Fernet. Exactamente. Viste que después me dicen, no, que andas diciendo marcas que después te las tenés que pagar a las membresías. No, en este caso no me pagan ninguna, ni yo tampoco las voy a pagar. Bien. Y justamente cuando estabas como entrenador, uno te veía con esa euforia, ¿no? Que dirigías cada partido como si fuese una final. Yo te digo la verdad, como te decía antes, no era muy del palo del básquet cuando era chico, porque la verdad es que más allá de que la altura no me da, pero yo era más primero de ver fútbol, quizás después me gusta mucho también en lo que es el básquet en sí en cierta medida, pero era como que al principio era un deporte más y después sí, con la NBA o ya siendo un poquito más grande es como que le empecé a agarrar un poco más la mano. Quería preguntarte si tenías alguna cábala quizás en el transcurso de cada partido, era como que siempre empezabas con los mismos jugadores cuando tenías una base de jugadores, quizás arrancaban como titulares, algunos que ya decís, es la base que yo ya tengo, ibas rotando, o cábalas en el sentido, no sé, de repente una pulserita colorada, viste que quizás te identifica, o no eras de esa gente que diste sí o sí tiene que tener cábalas para la buena suerte, por decirlo. Yo creo que mi cábala es no tener cábala. Ah, bien. Mira. Yo nunca tuve cábalas. Es más, por eso te digo, a ver, a veces las desafío, ¿no? Capaz que sea esa la cábala. Yo veo una escalera y le paso por abajo. No tengo problema. Pero cábalas no. Puede ser algún hábito, nada que ver con la cábala. Un hábito de, por ejemplo, de entrar al campo de juego más o menos 15 minutos antes que empiece el juego. No mucho antes. Era un hábito que tenía, lo tomé como hábito. Pero en absoluto, cero cábala, cero pulsera, cero, nada de eso, nada. Creo que cuando vos trabajaste, preparás realmente, conscientemente, tal vez, no lo sé, ¿no? Yo respeto todas las posturas, te da la seguridad suficiente o la fuerza suficiente como para poder afrontar lo que viene sin tener que andar ahondando en otras cuestiones, ¿no? Bien. Y quizás si en caso de que no hubiese llegado a ser entrenador, porque la verdad que tu trayectoria como entrenador es intachable, yo estuve indagando, te cuento que estuve leyendo la biografía para poder sacar ideas de preguntas, y uno miraba todo lo que habías conseguido, la verdad que es admirable y respetable al mismo tiempo. Te quería preguntar si en caso de no haber trabajado como entrenador, quizás lo tuyo era dedicarte a ser profesor de educación física, que es tu profesión principal. Sí, seguramente. Te diría casi un hecho, ¿no? Uh-huh. A mí la educación física me dio un espaldarazo muy, pero muy importante. Yo di muchas horas cátedra de educación física en diferentes niveles, jardines de infantes, primarios, secundarios, colegios especiales. Antes de llegar a decidirme ser entrenador de básquetbol, ¿no? Llegó un momento donde tuve que decidir y aposté por ser entrenador. Así que no poca cosa, porque mirá lo que lograste, ¿no? Sí, lo que pasa que imagínate vos de una estructura laboral prácticamente cubierta con una cantidad de horas titulares, cargos y todo, de pronto dedicarte al deporte profesional, vos sabés cómo es esto, perdés 2 partidos y quedás en la calle, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero
creo que hay una suerte de coraje, ¿no? De coraje para encarar esta situación y darle rienda suelta un poco a la pasión que tenía, ¿no? Y afortunadamente anduvimos por buen camino. Sí, lo veo. La verdad que, como te dije, es respetable, admirable, no sé, no me alcanzan ahora los adjetivos para poder describir lo que fue tu carrera, pero la verdad es que uno te veía primero con la selección argentina y después dirigiendo a Brasil o a Uruguay. Por un lado le parecía raro, ¿no? Al espectador quizás viéndote en otra selección, que quizás tengas que enfrentar a la selección argentina, pero por otro lado el orgullo, ¿no? Que decís, mirá, ese técnico que está en ese banco de suplentes es el que sacó campeón a mi país en un juego olímpico, como te dije antes. Entonces la verdad es que eso habla de la calidad humana y de la confianza que también te tenían, en este caso, dos selecciones para que las puedas dirigir. No, sí, indudablemente. Ya lo posterior a la selección argentina, uno ya venía con una experiencia realmente muy importante, muy interesante, ¿no? La curiosidad está en que yo no era no era un extranjero en Brasil, por ejemplo, era un argentino en Brasil, que es muy diferente ser extranjero en Brasil que ser argentino en Brasil. Sin embargo, estuve casi 7 años ahí. Tal cual, sí, un montón, es verdad. Doy fe que me sentaba a ver los partidos de Brasil, más que nada porque el entrenador era argentino y yo sabía que cuando daba las charlas técnicas o pedía un tiempo muerto lo iba a entender porque hablaba mi idioma. Todo se aprende. Seguro. Así que, Rubén, la verdad es que, como te dije al principio de la nota, es un privilegio que se está dando la Radioactiva de poder hablar con vos. ¿Quién te dice en este caso? La verdad es que me encantaría el día de mañana poder conocerte en persona, agradecerte por esta entrevista. La verdad es que uno aprende con cada uno de los invitados, entonces la verdad con lo que significa tu nombre para lo que es el básquet argentino, para el deporte en sí, y que hayamos hablado un poco de vos, un poco de tu vida personal, más allá de lo que significa el deporte en tu vida. Eso está bueno porque detrás de los logros que uno puede conseguir y demás, está la persona ante todo. Bueno, agradecido por la invitación. Al final se pudo concretar, estuvimos dilatando ahora, pero bueno, al final se encontró un hueco y se pudo hacer, y encantado, y espero, bueno, que lo disfruten, ¿no? Tal cual. Así que, por favor, para cerrar la nota, nada más que me digas qué tal lo pasaste en este rato que estuvimos hablando, si te parecieron buenas las preguntas, te sentiste cómodo, y por favor pedirte que le mandes un saludo a la Radioactiva, y te dejo las puertas abiertas para cuando quieras hablar, sabes que acá te esperamos. Bueno, va a ser un momento agradable, ¿no? El tenor de las preguntas fueron muy llanas, muy sinceras, sin dobles intenciones a veces, sino sin lados oscuros que a veces se utiliza en este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, y aprovecho a mandarles un gran saludo a todos los oyentes de Radioactiva, ¿no? Que sigan escuchando la radio, un medio muy pero muy interesante, ¿no?